Señor les bendiga en esta mañana y vamos a dar lectura al capítulo 22 de Génesis, el verso 12. El verso 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, hablando sobre Abraham cuando fue a ofrecer el holocausto o su ofrenda a Dios. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Verdad? Voy a repetir el verso. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único, ¿verdad? Tu único hijo. Así es de que vemos aquí, Dios reconoce que Abraham respeta a Dios, ¿verdad? Teme a Dios, es reverente, le obedece y está allí ofreciendo lo que le había dicho, pero el Señor, muchas veces podíamos decir por qué Dios iba a hacer ese sacrificio. Bueno, los cultos paganos sí hacían eso. Ellos agarraban los niños y los sacrificaban se los ofrecían a sus dioses de ellos. Pero Dios le muestra a Abraham en este instante, ¿verdad? En este verso, le muestra que él no es como los dioses paganos que tenían que ofrecerles cuerpos de personas, de niños, ¿verdad? Y el diablo es una de las cosas que quiere acabar con los niños. Acuérdense cuando Jesús nació, ¿verdad? Cómo andaba el rey ahí buscando casa por casa o el niño para matarlo. Entonces vemos aquí que cuando Abraham obedece a Dios era nomás para enseñarle que él no es un Dios como los otros dioses paganos. Así es de que por eso hace eso, para ver qué hacía Abraham, y Abraham obedece la voz de Dios y Dios queda conforme, ¿verdad? Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo reconozco, le dice, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Así es de que es interesante, y lo aclaro para que no haya confusión, porque hay una confusión, ¿verdad? Dispense. Durante siglos, la lectura bíblica, les voy a decir, el costo del discipulado es el nombre del sermón, el costo del discipulado. Durante siglos, la lectura bíblica estuvo restringida al clero y a quienes concediese autorización. En una actitud prudente para evitar herejías o dogmas equivocadas. Muchos pasajes corren el riesgo, dígalo bien, de ser interpretado erróneamente, sobre todo cuando se les entiende literalmente, sin considerar su contexto o las circunstancias en las que fueron escritos. Muchas veces leemos un verso, pero nunca vamos a leer el contexto para saber. El contexto es la parte de todo el pasaje, para saber de qué está hablando, por qué está hablando y para qué está hablando. Entonces, cuando no hacemos esto, nos confundimos con la palabra del Señor. Por ejemplo, me acuerdo allá en un pueblito que estaba cerca del pueblito de Chávez, Francisco y Madero se llama el pueblito. Había una pareja que se casó con su hermana porque leyó que Pablo decía que el apóstol Pablo decía que se podía casar uno con una hermana, pero Pablo estaba refiriéndose a una hermana cristiana y él se casó con su hermana porque la Biblia decía, tú te puedes casar con tu hermana. Cuando no entendemos la Biblia, vamos a caer en cosas erróneas. Por eso tenemos que investigar bien. Así es para alguien que no conocedor de la fe cristiana,
puede resultar escandaloso ir riñendo con Jesús y sus enseñanzas. Este versículo en la versión tradicional dice: el que aborrece a su padre o madre no puede ser discípulo. Por eso es bueno estudiar otras versiones contemporáneas que al paso del tiempo clarifican la escritura, interpretando con claridad el verso, como en el caso de la versión internacional y la Reina Valera, donde leemos: si alguno no se sacrifica el amor de su padre y su madre, no puede ser mi discípulo. De esta manera el Señor está diciendo que nadie puede ser cristiano o hijo de Dios ni perteneciente a su reino si no ama más al Señor, su Dios, con todo su corazón. Como dice Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, para ser discípulo de Cristo, mi amor debe de estar en primer lugar a Dios. Si amo más a mis familiares que a Dios, ellos ocuparían el lugar en que pertenece a Dios. Jesús plantea esta parábola de la lectura de hoy para nuestra incapacidad para enseñarnos nuestra incapacidad de poder amar. Entonces, no podemos decir que vamos a aborrecer a nuestros padres, sino que debemos amar más a Dios que nuestra propia familia. No que les dejemos de amar a nuestros padres, sino que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Así de que Dios sobre todas las cosas debe de estar, para que al observar esta realidad podemos recurrir al caudal del amor a Dios y a través de su Santo Espíritu capacitarnos con sus medios de gracia. Por su gran amor hacia nosotros, el Señor, podemos amarle con todo nuestro corazón. Así es de que es una manera de entender que un verso que podemos leer aquí, si no leemos el contexto, ya le había dicho, y la parte de atrás, la parte del texto y la parte que sigue adelante. Son tres cosas que tenemos que investigar como si fuéramos detectives para poder aprender lo que está diciendo. De otra manera vamos a fallar. Los requisitos para un discipulado personal en la vida cristiana. ¿Cuáles son los requisitos para un discipulado personal en la vida cristiana? Los requisitos para un discipulado personal en la vida cristiana es la lealtad. Es la lealtad. Sobre todas las cosas, Jesucristo es muy claro al dirigirse a la gente y no se anda con rodeos, ¿verdad? Un discípulo es alguien que se ha traído bajo la disciplina de su maestro. Como cristiano están bajo la autoridad de nuestro maestro, el Señor y Salvador Jesucristo. Y los prepara para superar presiones, para superar pruebas en su vida, para llegar a ser a la plenitud como Cristo. A través de este proceso de crecimiento, el cristiano examinará sus pensamientos y palabras por la dirección del Espíritu Santo y estudiará las Escrituras siguiendo los pasos de su Maestro, que es Jesucristo. Sí. Así es de que ser discípulo de Jesucristo no es fácil, pero es muy hermoso. Es muy hermoso para ser discípulo de Jesucristo. Por eso es importante que entendamos, como yo que soy discípulo, usted que es discípulo, siempre que venimos a Jesucristo comenzamos a ser un discipulado. Primero, encontramos que para ser un discípulo de Cristo es importante practicar la lealtad a Dios. Practicar la lealtad a Dios. Esto no significa que amemos menos a nuestros padres,
sino que Dios debe de estar en primer lugar, ¿ok? Lucas 14, en Lucas 14, gloria a Dios, Lucas 14, verso 26. Lucas 14, verso 26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y así también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se fija? No puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo no es que ame menos o aborrezca a sus padres, sino que Dios debe tener el primer lugar, no su familia. Dios es el creador, Dios es el que manda, el que ordena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos que amar a Dios en primer lugar, luego a mamá, luego a papá y a mis hermanos y después a mis hijos, pero en primer lugar debe estar Dios. En segundo lugar, encontramos que para ser un discípulo de Cristo es importante practicar la lealtad a Dios. Esto significa dolor y sufrimiento, sobre todo soportar la humillación de quien vino a salvar. Lucas 14, verso 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cargar con la cruz, muchas veces decimos, esta es mi cruz, mi esposa, No, cargar con la cruz de Cristo significa que tenemos que pasar a veces por sufrimientos, por humillaciones, por desprecios, así como Jesús. Entonces, eso es cargar la cruz de Cristo. Dispensen. Así de que, si alguno, y el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así es de que para ser discípulo de Jesucristo se necesita estar dispuestos a pasar por esas contradicciones que Jesucristo pasó, ¿verdad? Que lo aborrecieron, lo escupieron, lo golpearon y lo crucificaron. Así es de que el cristiano discípulo tiene que pasar por situaciones difíciles, pero sabemos que el Señor está con nosotros, ¿verdad? En tercer lugar, encontramos que para ser discípulo de Cristo es importante practicar la lealtad a Dios para que las posesiones no lleguen a alejarnos de Dios, como aquel joven rico que se acuerdan ustedes que vino a Jesús. Lucas 14, 33. Lucas 14, verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tiene cosas, usted, pues, tenemos que renunciar a todo lo que poseemos. Vamos a Mateo 19, gloria a Dios. Mateo 19, y vamos a ir a leer el verso 21 y 22. Mateo 19, verso 21 y 22. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Se fija, este joven está rechazando, había llevado todos los 10 mandamientos, pero había olvidado uno, había olvidado que tenía que obedecer a Dios, a poner a Dios en primer lugar. Entonces, se fue, se alejó sin Dios. Las riquezas, las posesiones que tenía, claro que Jesús no le estaba diciendo que se quedara inmensamente pobre, sino que le estaba dando una oportunidad para que amara al prójimo, le ayudara, como Nicodemo. No, Nicodemo no, ¿quién fue el que estaba en el árbol? Zaqueo, ¿verdad? Que dijo,
pues he defraudado a mucha gente, pero se los voy a regresar doble. Se los voy a regresar doble, dijo, ¿verdad? Entonces, allí estaba, así quería el Señor que este muchacho entendiera que tenía que ayudar también al prójimo, ¿verdad? Tenía que darle a Dios lo que era de Dios, a César lo que es del César. Y si tenía tantas posesiones, pues abrir una iglesia y darle a la gente para que se tuviera también la oportunidad de servir a Dios en esa iglesia. Pero a veces que no quiere la gente dar nada, como este joven rico se fue, dice que se fue. ¿Cómo se fue? Dice ahí. Se fue triste, ¿verdad? Se fue triste porque pues, se le hacía mucho dolor, ¿verdad? Dar dinero para Dios y para lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces, ¿quiere ser discípulo? Somos discípulos de Cristo. Somos, desde el momento en que venimos al camino del Señor, comenzamos un discipulado. En ese discipulado somos enseñados por Jesús para tener un crecimiento espiritual en el cual tenemos que obedecer al Maestro, en el cual tenemos que oír sus enseñanzas y ver el ejemplo que nos deja, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Así es de que debemos de tener en cuenta todas esas cosas como discípulos, porque somos discípulos de Cristo. ¿Qué sucede cuando no se practica la lealtad cristiana hacia Dios? ¿Qué sucede? Pues vamos a ver qué sucede. Una de las primeras cosas que suceden cuando no se practica la lealtad cristiana, se convierte en una aberración egoísta, Proverbios 14:14, Proverbios 14:14, gloria a Dios. Proverbios 14, verso 14. Dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. De los caminos será hastiado el necio de corazón. Ahí está. Es aberración egoísta de la persona que no quiere, ¿verdad?, practicar la lealtad cristiana hacia Dios. La segunda cosa que sucede cuando no se practica la lealtad cristiana a Dios, se convierte en indiferencia religiosa. Indiferencia religiosa. Mateo 24, verso 12. Mateo 24, verso 12. Mateo 24, verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, vemos allí, ¿verdad?, que es una indiferencia religiosa porque se apartan de la fe. Una fe que no persevera es una fe falsa. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos viendo que en este año de la pandemia, muchas iglesias tuvieron que cerrar y ya muchas personas que iban a la iglesia ya no asistieron a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entraron en la indiferencia religiosa al grado de que ya no querían asistir a alimentarse de la palabra, y se multiplicó la maldad. Está multiplicada la maldad ahorita. Estamos viendo cómo México ahorita es el peor país en el cual podemos ir de vacaciones, porque por donde quiera está viendo usted los metralletas que están matando gente y que están haciendo tantas cosas. Estamos viendo los rusos cómo están también multiplicando la maldad, ¿verdad? Y en muchos lugares es mundial esto, así es de que se ha multiplicado la maldad.
Y la tercera cosa que sucede cuando no practicamos la lealtad cristiana a Dios, se convierte en una persona que no es apta para el reino de Dios. Así es de que cuando no se practica, vamos a Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9 y el verso 62. Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Una persona que está mirando para atrás, o sea, está recordando su vida en el mundo y quiere tener un ojo en el mundo y otro ojo en el cristianismo, pues está equivocado. Esa persona no es apta para el reino de Dios. Así de que no puede ser discípulo si quiere estar en el mundo y quiere estar en el cristianismo. O es cristiano o es mundano. Así es de que Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque en aquellos tiempos ellos conocían lo que significaba poner las manos en el arado. Poner las manos en el arado y llevar un animal, un caballo, una yegua, una mula allá enfrente y agarrado del arado para ir directo a donde está sacando ese surco, ¿verdad? No tiene que voltear para atrás, porque si voltea para atrás, ese arado se le mueve y queda el surco chueco, y tiene que estar derechito. Entonces, no podemos estar mirando al mundo, ¿verdad? Y estar mirando el cristianismo. O somos discípulos de Cristo o somos discípulos del chamuco. Así de que por eso tenemos que ver las escrituras. ¿Qué es lo que está diciendo el verso? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que dice el texto? Pero ¿qué dice el contexto? ¿Ve? Para que podamos aprender lo que dice la palabra de Dios. Y es importante lo que Abraham obedeció a Dios cuando le dijo: dame tu hijo, quiero que lo sacrifiques. ¿Y Abraham qué le dijo? ¿Que no? Él le dijo que sí. ¿Por qué? Porque para él estaba en primer lugar Dios. Y quería mucho a su hijo. Pero él estaba seguro de que Dios no lo iba a dejar matar a su hijo. Por eso le dijo al criado: espérame aquí, yo voy a subir con mi hijo y vamos a regresar. ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque él sabía que Dios no lo iba a dejar hacer aquello. Y él le ofreció, dijo: tú me pidiste a mi hijo, aquí está. ¿Quieres que lo sacrifique? Lo voy a sacrificar. Pero ya cuando le iba a enterrar el cuchillo, el ángel le dijo: no lo hagas, Abraham, porque tú temes a Dios. Ya Dios se dio cuenta que estás obedeciendo. Por eso necesitamos practicar la lealtad a Dios. Si no practicamos la lealtad a Dios, no somos buenos discípulos. Ahora, ¿qué tengo que hacer, pues, para ser un discípulo consagrado a su maestro? Yo quiero ser un discípulo consagrado a mi maestro. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para ser un discípulo consagrado a su maestro, tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Si no seguimos el ejemplo de Abraham, ¿verdad?, vamos a fallar. Dios no nos va a decir: Señor, pero tú me dices que aborrezca a mi mamá y a mi papá y a mi familia, los voy a odiar para todo. No, dice Dios, no te estoy diciendo que los aborrezcas, estoy diciendo que me pongas a mí en primer lugar. Y cuando ponemos en primer lugar a Dios, Dios nos va a bendecir. Nos va a bendecir. Por ejemplo, Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él pasó por situaciones difíciles. Y Dios le dijo: tienes que sacrificar tu vida. Cristo la sacrificó, pero ¿qué pasó? Dios lo resucitó. No lo dejó
muerto ahí para decir, pues me hizo que me mataran y todo eso y ahí me dejó. No, el Señor lo sacó de la tumba. El Señor no nos va a dejar que pasemos situaciones difíciles. Él quiere nomás saber si en verdad eres un discípulo. Si en verdad eres un discípulo. La segunda cosa que tenemos que hacer para ser un discípulo consagrado al Maestro es mantener una fe perseverante en la enseñanza. Perseverante, que esté perseverando, estudiando su Biblia, que esté hablándole a la gente de su palabra. Vamos al Evangelio de Juan, más adelante de Lucas, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, verso 31. Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, fíjese bien, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecieres en mi palabra, que estés perseverando, que no te quedes a la mitad del camino. Si en verdad, dice, permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y qué pasa? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, y ellos no entendieron, pues no somos esclavos de nadie. Dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo que no? Son esclavos del diablo. Están en pecado. Pero eso les pasó por no mirar el contexto del texto con pretexto. ¿Se fija? Dispensen. Entonces, vemos allí. Les dijo, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así es de que el no estudiar la palabra podemos confundir un verso y por eso tenemos que ver el significado. Y si pueden ver allí después en su casa, el verso 36 dice, así que si el Hijo os libertare, a ver, que dijo, era la verdad, Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para que vean cómo se va viendo un verso y luego lo otro para saber qué es lo que está diciendo. La verdad, dijo Jesucristo, si el Hijo os libertare, Él los libertare, serán verdaderamente libres. Ahora, la tercera cosa que tenemos que hacer para ser un discípulo consagrado a su Maestro es renunciar a toda la basura que el mundo nos ofrece. Renunciar a toda la basura que el mundo nos ofrece. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y allí vamos a leer verso 8 y 9. Filipenses, capítulo 3, verso 8 y 9. Dispensen. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia
que es por la ley. No, la ley no me salva, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Válgame, dispensen, me agarró la tos. Entonces, vemos pues que Pablo, ¿verdad?, les habla de esta manera, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. La ley no me salva, ¿verdad? La ley no me salva. Así es de que por la fe en Cristo, justicia que es de Dios por la fe. Así es de que debemos de entender pues que el propósito es que somos salvos por la fe y tenemos lo que el mundo nos ofrece es pura basura. Capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas, verso 1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es de que vemos ahí como, fíjese bien, en el verso 2 lo que dice. He aquí, yo Pablo, el mismo dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si estás todavía con las cosas de la ley, de nada te va a aprovechar Cristo. Por ejemplo, el otro día un joven fue ahí con la doctora Polo porque él quería que su hijito lo cortaran, le hicieran la circuncisión. No, dice, eso ya no funciona. Tú quieres que le hagan eso, pero ya no funciona. Antes tenían que hacerle la circuncisión a los niños cuando nacían. Todavía hay algunos que están todavía con esto, porque dice que nuestra circuncisión es Cristo. No, ya no tienen que cortarnos. Cristo Jesús es nuestra circuncisión. En el verso 4 dice, de Cristo os ligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ya ves? Ya caíste porque tú quieres hacer lo que dice la ley. Y la ley ya no funciona así. La ley no la quitaron, pero ya no tiene poder más que para decirte que fuiste pecador. Pero no tiene poder para salvarte. El único que te salva es Jesucristo. Verso 6 y con este terminamos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, fíjese, vale algo, ni la circuncisión, sino ¿qué es lo que vale? La fe que obra por el amor. Y estos iban bien, pero ¿qué pasó? Iban bien, mire, verso 7, vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Ahí vemos, estas personas se fueron por otro lado, ¿verdad? Y Pablo le dice, no, estás mal porque ya la ley ya no te ayuda para nada. Ahorita la fe que es por el amor en Cristo Jesús es la única que puede salvarte. Así de que si queremos ser discípulos de Jesucristo, tenemos que practicar la lealtad. La lealtad es muy importante. Amén. Pongámonos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos haga mejores discípulos cada día para poder ser leales a su palabra. Hermana Ascensión,
Mi hermano Mike. Señor Padre Santo, le damos gracias por este día, por su mensaje, Señor, que es palabra viva, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permite aprender cada día más y entender, Señor, lo que es su palabra, que cada día, Señor, podamos entenderla mejor y hacer lo que es su voluntad, Señor, que nos dé ese alimento que necesitamos para nuestra vida espiritual, Señor. Perdona nuestras faltas y que la honra y la gloria siempre sea para usted, Señor, en nombre de su hermano Cristo Jesús. Amén. Thank you, Lord, for letting us gather here today. Thank you for giving us an opportunity to hear your word and to let it sink in. Help us to become the disciples of you that you want us to be, Lord God. Just lead us, guide us, open our hearts, give us the words to say to go out into the world and claim people for you, Lord. In Jesus' name we pray. Amén. Bendito Padre Celestial, le damos gracias por la oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, en la cual encontramos el alimento espiritual y la guía que el Espíritu Santo pone para que nosotros podamos tener crecimiento espiritual. Bendiga esta reunión y vaya con cada familia, quédese con nosotros y que sea una semana de bendición para cada familia, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.